Muy buenos días, señor Ignacio Corrales. Pero muy buenos días a todos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Inversor Digital 838. Estaremos el día de hoy discutiendo apasionantes temas relacionados con el mundo de la inversión inmobiliaria. Específicamente iremos descubriendo cómo invertir en apartamentos en España, logrando que se paguen solos. Cuando decimos lograr es porque nosotros como inversionistas tenemos que mover algunas variables, las cuales hemos estado discutiendo durante esta semana de workshop, donde la clase 1 y la clase 2 ya están disponibles, para lograr eso, para lograr que los ingresos por alquiler sean mayores a los costos de las propiedades en las que invertimos, específicamente la cuota de un crédito hipotecario. Bien, a partir de ese momento, recién ahí podemos decir que comenzamos a lograr que nuestras propiedades se pagan solas, que nuestras inversiones inmobiliarias, específicamente en apartamentos, se logran pagar solas. Y todos los días abordamos un tema en particular y lo intentamos profundizar a lo máximo en nuestras habilidades, en una especie de complementación o profundización de las clases del workshop de esta semana. Con eso dicho, Jesús, ¿cuál es el tema que hemos preparado para el día de hoy? Bueno, pues hoy hablamos de un tema muy interesante y escabroso. Si invierto y me despiden... Escabroso. Es escabroso, sí, la gente porque te remueve por ahí, o sea, te escarba, ¿no? Si invierto y me despiden o enfermo gravemente, porque claro, desde que invierto hasta que me entregan la vivienda y me dan la financiación y voy poniendo ese dinero, ¿qué pasa si lo firmo? ¿Lo pierdo todo o no? Bueno, pues vamos a ver, depende, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de eso, porque es importante tener en cuenta, pues, voy a buscar el sitio perfecto donde haya una alta demanda de alquiler, ya he aprendido los barrios emergentes, con lo cual hago mi investigación y me estudio por toda España, para que ya sé que también es importante no invertir donde vivo, sino donde realmente es rentable, pero tengo que buscar los sitios rentables. Ya he encontrado la ciudad, más o menos, el sitio, ahora voy a buscar la zona emergente, ahora voy a encontrar la promoción que me guste y ahora tengo que encontrar el piso que me guste, que también tenga una alta demanda de alquiler, y después de que tengo el piso que me gusta, que realmente sé que se puede alquilar ahora y en el futuro, entonces tengo que poner dinero y tengo que firmar un contrato de reserva y un contrato de compraventa. Amigo, pero yo no soy abogado. Yo no sé lo que firmar. ¿Y si me equivoco? ¿Y si me despiden? ¿Y si me pongo enfermo y empiezan a salirme sudores y ya escalofríos y pues igual no es el momento? Y al final, de nuevo, el miedo te paraliza e impide que tu vida sea mucho mejor dentro de unos años. Y eso es algo que también es importante. Nosotros intentamos en estos live ir desmigando todos los pequeños secretos que tiene una inversión. No es tan complicado cuando hablamos de ciertas partes, cuando las vas entendiendo. Y al principio en estos live vamos hablando como unas piezas de puzzle y en el workshop, en la clase 1, la 2 y la 3, hemos conseguido concentrar en sesiones de 1 hora y cuarto, hora y media, y que todas las piezas del puzzle hagan clic, 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 y de repente pues todo funciona. Todo se engrana, todo tiene sentido y entonces puedo tomar una decisión. Yo creo que es interesante también este punto, a mí me gusta, tiene su miga, como hemos hablado, pero vamos a jugar un poco, vamos a divertirnos esta mañana. Sí, para empezar el día. Y además tenemos una muy buena en la tarde, o sea, hoy es doble sesión. Así es, porque tal como lo decía tú, Jesús, ya nos encontramos en plena semana de minicurso inmobiliario o workshop. Consiste en 3 clases. La clase número 1 y la clase número 2 ya se encuentran disponibles y de hecho, sin ir más lejos, la vamos a publicar aquí si quieres tener acceso a esa información o si no la has visto aún o la quieres mirar nuevamente. Hay mucha gente que ve 2 o 3 veces las clases, y lo cual me parece excelente. brokerdigitalesiberia.com/clase 1, y si quieres invitar a alguien a participar de esta actividad y a entrar a la comunidad, brokerdigitalesiberia.com/workshop. Ser parte de la comunidad, por cierto, no es otra cosa que recibir las notificaciones de las actividades que vamos realizando. Usamos 2 mecanismos de notificación: los grupos de WhatsApp y los emails. Entonces, ¿cómo puedes pedir acceso? brokerdigitalesiberia.com/workshop. Respondes un par de preguntas, pides tu acceso
entres a uno de los grupos de WhatsApp. Si por esas cosas la vida te has salido, puedes volver a entrar a través de estos enlaces. Y luego, posteriormente, pues, entras a los grupos y verificas que el correo te llegue. Si el correo no te llega, avísanos. Eso no es más complicado que eso, ¿vale? ¿Y por qué revisar varias veces las clases si es que ya las viste? Pues porque en esas clases fueron estudiadas milimétricamente para que una persona pueda pasar del absoluto cero a ser capaz de invertir de forma financieramente responsable, a ser capaz de decidir si está o no está frente a una buena oportunidad de inversión. Y a esta altura del partido ya debes saber de que la próxima semana vamos a hacer un lanzamiento de algunas unidades de stock exclusivo, en donde hemos utilizado la fuerza de la comunidad para invertir en este proyecto que Jesús y sus secuaces, como le digo yo, han logrado encontrar. Y si te interesa recibir la información antes que el resto, para prepararte mejor, esto es como la Fórmula 1 cuando hace las vueltas a la pole position y para definir quién sale más adelante en la largada, pues bien, quién hace mejor trabajo, quién se prepara mejor el día del lanzamiento, tendrá mejores oportunidades de agarrar las mejores unidades, de elegir primero, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si es que tú de alguna manera quieres participar del próximo World, perdón, me equivoqué aquí. Si tú quieres recibir información 24 horas antes que todo el resto de la comunidad, lo único que tienes que hacer es preinscribirte gratis, no te compromete a nada, pero nos permite entender un poquito más quién eres tú, cuáles son tus necesidades y sobre todo, cuál ha sido tu mayor desafío a la hora de pensar en invertir. Y para ello, basta con clicar brokerdigitalessiberia.com/preinscripción. Acceso a este botón de preinscripción también lo tienes a través de las clases. ¿Okay? Entonces, en las páginas de las clases hay un botoncito naranja que también te permite preinscribirte si es que este enlace no se te pierde. Voy a reiterar esto al final de la clase, al final del directo del día de hoy, porque estos directos vienen a complementar un poquito, como decía Jesús recién, estas clases. Estas clases pueden ser algo intensas, una hora y media, más una sesión de preguntas que unos 15 minutos más, 1 hora 40, 1 hora 45, se puede llegar a extender. Y sabemos que el ser humano es capaz de retener información o retener atención por aproximadamente unos 45 minutos, después de eso pierde mucha atención. Igual que una película que tú la ves 2 o 3 veces, y cuando la ves, dices, vaya, esto no lo había logrado yo percibir antes. Cuando te toca mirar una serie de Netflix por segunda vez, porque tu mujer ahora la quiere ver o porque tu marido lo quiere ver, logras identificar algunos elementos de la serie que inicialmente no habías logrado identificar. Pues bien, de eso se trata. Listo, pues, comencemos cuando tú te sientas listo, Jesús. Vamos adelante y Muy sin más bien. entremos en materia. Estupendo. Pues comenzamos en 4, en 3, 2, 1. Bienvenidos a todos y todas a un nuevo capítulo más de nuestro programa Inversor Digital 838, que transmitimos de lunes a viernes a las 8:38 de la mañana a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube. Cada día con un nuevo reto relacionado con el mundo de la inversión en propiedades inmobiliarias y lograr que se paguen solas. En estos directos hablamos acerca de los secretos de cómo invertir en propiedades inmobiliarias y, sobre todo, es posible lograr que se paguen solas aun cuando tengas muchos o pocos ahorros. Aunque tengas o no financiación hipotecaria en estos momentos o no sepas cómo acceder a una, y aunque sepas o no cómo administrar una propiedad para sacar la mayor rentabilidad posible, y aunque tengas o no información, experiencia, conocimiento profesional para poder hacerlo con certeza y confianza. Soy Jesús Lamberto, soy director comercial de Brokers Digitales Iberia y hoy estoy acompañado de mi amigo y socio Ignacio Corrales, director de marketing de Brokers Digitales Iberia, Chile y Caribe. Y hoy vamos a hablar de un tema muy peliagudo, muy interesante también. Si invierto y me despiden o enfermo gravemente, ¿lo pierdo todo? Y la respuesta es, depende. Y eso es algo que vamos a trabajar a lo largo de la mañana de hoy. ¿Vale? Pues vamos entonces con la primera pregunta de la pauta. Hemos preparado unas pequeñas preguntas, una pequeña pauta. Esto es un conversatorio, a diferencia de las clases que son compartiendo pantalla y cada una de las slides de la presentación de la clase están estudiadas. Estos son conversatorios un poquito más relajados y para ello hemos preparado una pequeña pauta para no irnos demasiado por las ramas. Entonces, con eso dicho, vamos con la primera pregunta, Jesús. Muy bien, me parece. ¿Qué es? Sí. Le doy Dale tú.
Vamos a ver, ¿qué es eso de un contrato de reserva y un contrato de compraventa? ¿Cómo funciona, no? Entonces yo creo que es interesante entender, porque dice, vale, yo ya he decidido invertir, voy a invertir y me gusta el proyecto que habéis elegido, el que además sé que no tiene ninguno de esos 7 errores capitales, que además se va a revalorizar más de lo que pensaba. Bueno, pues todo eso, más de un 5%, bueno, vamos a ver qué ventajas puede tener. ¿Y qué ocurre entonces? ¿Qué es un contrato de reserva? Vamos a entender, a partir de que yo tomo la decisión de venta o de compra, quiero decir, ¿qué pasos tengo que hacer? Bueno, pues cuando tú estés en un lanzamiento, por ejemplo, tendrás que poner una pequeña señal para poder tener a través de una tarjeta de crédito y podrás acceder ya directamente a una reserva con nosotros, de la cual se hará una entrevista de análisis y y está totalmente garantizado, porque si luego no tienes, se devuelve, paso 1. Después tendremos un contrato de reserva, ya tengo la opción, ha superado esa prueba de análisis en la cual se te va a ayudar a poder entender si estás preparado o preparada para esa inversión inmobiliaria y entonces se firma un contrato de reserva con la promotora. Y la promotora es un contrato de reserva sencillito y con ese contrato de reserva, con una señal también pequeña, pues ya esa propiedad es tuya. Acabas de ser propietario de una inversión inmobiliaria. Ese es el momento en el que tienes que abrir una botella de champán, llamar a todos tus amigos, ya soy inversor inmobiliario, ya tengo una propiedad, porque ya has firmado ese contratito. Y después, cuando ya se firma un contrato de compraventa relativamente rápido, o dependiendo si el contrato de compraventa se firma cuando ya se tiene una licencia del ayuntamiento y además ya tiene ya los permisos y tiene el crédito al promotor, cuando ya tiene todo eso, entonces se firma ese contrato de compraventa en la cual ya esa propiedad se puede decir que realmente es tuya, antes la tenías reservada, ahora ya la tienes tuya porque es un contrato de compraventa y ahí ya se va pagando las cuotas que se vaya pactando y al finalizar, cuando ya ese 20%, cuando ya realmente tienes la manera de escriturar con el banco, ya firmas, se te entrega la vivienda y entonces el promotor cede ese contrato y si el banco te ofrece unas posibilidades y tú te subrogas al crédito al promotor, es decir, en ese momento coges una hipoteca. Por lo tanto, pasos rápidamente así. Paso 1, se hace una reserva en un lanzamiento online, si lo haces así con nosotros, y así te vamos a ir indicando muy despacito y muy fácil porque te vamos a acompañar en todo el proceso, ¿vale? Pero una señal por internet para poder tener una reserva y entrar en la reunión de análisis. Segundo, vamos a hacer una reserva, un contrato de reserva con una propiedad en la cual ya esa propiedad la reservas específicamente tuya. Detrás se hace un contrato de compraventa y detrás, cuando ya pasa el plazo hasta que se entrega la vivienda, se firma unas escrituras en la cual ya pasa directamente a ti y esa propiedad es tuya y directamente el banco ya te da esa hipoteca para poder, y ya es cuando traemos el inquilino. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves? Pues el contrato de reserva y el contrato de compraventa. Eso es quizás los pasos iniciales. Entonces, ¿qué es un contrato de reserva? Simplemente es un contrato en el cual tú te obligas reservo, pongo una señal en la cual yo ya con esa señal, ese contrato tiene vigor y a partir de ahí, pues bueno, el promotor tiene unas obligaciones y tú tienes el compromiso de querer comprarlo. Y el contrato de compraventa es ya un documento oficial, por decirlo así, la reserva tiene cierta flexibilidad, vamos a llamarlo así, y luego el contrato de compraventa es el que realmente tú ya adquieres el compromiso. Y es ahí donde realmente puedes perderlo todo, puedes protegerlo, depende de las cláusulas que tú firmes en un contrato. Y eso es importante entenderlo, ¿vale? Entonces, pues, si invierto y estoy en ese contrato de compraventa y voy pagando las cuotas y me despiden o enfermo gravemente, ¿lo pierdo? Puede que sí. Depende. Si el contrato de las cláusulas del contrato. En un contrato de compraventa, el promotor tiene una obligación extrema y se juega muchísimo, porque no se juega sobre tu piso, el que has comprado, el apartamento, sino se juega sobre todo la promoción. Tiene un préstamo de millones de euros y ese préstamo de millones de euros depende de que estén vendidas. Entonces, yo, cuando me comprometo a comprar, firmo y tengo que estar pagando esas cuotas. Y luego tengo que escriturarlo. Entonces, tengo tiempo durante esos 2 años de construcción, aproximadamente suele ser lo habitual, para, con esos 2 años de construcción, poder adaptar, prepararme muy bien para que estar perfectamente guapo, bello y listo para la financiación hipotecaria, como lo hablamos así, listo para tu boda, para que estés perfecto y preparado. Y entonces, durante esos 2 años, lo preparas todo. Pero tienes que cumplir ese contrato de compraventa.
Porque Jesús. tú ya eres propietario, tienes todos los derechos, puedes hacer con esa propiedad cuando luego la escritures lo que quieras y el promotor no puede hacer nada porque realmente es tuya, ya lo ha firmado. Y toda la revalorización que tenga, toda esa plusvalía te pertenece a ti porque tú en ese momento que has firmado ese contrato de reserva ya has pactado sobre un precio. Ese precio no va a variar en el contrato de compraventa. Ese contrato de compraventa es el mismo, por lo tanto, desde el momento que tú ya pones la señal y tienes ese contrato de reserva, ya toda la plusvalía, absolutamente toda la plusvalía y todo lo que ocurra en el futuro es para ti, ya no es para el promotor. Entonces, esa es la pequeña diferencia, pero creo que es interesante que se entienda el proceso para que así... Vamos a profundizar sobre este tema del contrato de compraventa, las cláusulas y cómo poder de alguna manera agregarle cláusulas que nos beneficien para disminuirle el riesgo ante eventuales incumplimientos. Y vamos a analizar qué pasa si es que el promotor incumple o qué pasa si es que nosotros como inversionistas incumplimos ante este contrato de compraventa. Pero me gustaría hacerte un par de preguntas un poquito más básicas, quizás claro, yo sé que tú tienes un nivel de experiencia muy alto, entonces por lo tanto hay muchas veces que consideras cosas que son obvias, pero que no son necesariamente tan obvias. Me ha pasado otras veces. Y es, ¿con quién se firma contrato de compraventa? ¿Con nosotros o con la promotora? Jesús. Se firma con la promotora siempre. Sí, con la promotora se firma siempre. El contrato nosotros somos... Eso es lo maravilloso también. Yo creo que es una cosa buena en la cual nosotros hemos negociado y las condiciones para toda nuestra comunidad de inversores, pero el contrato se firma siempre con la promotora. Nosotros, y el hecho de que nosotros estemos ayudando a la promotora y ayudándote a ti y encima no te cobramos nada, pues es una ventaja. Porque realmente el promotor todo es el que se obliga contigo, que es el que tiene el control de la propiedad. Perfecto. Entonces ese contrato es directamente con el promotor. Nosotros, por cierto, no está de más de decirlo, ganamos, no es obra y gracia del Espíritu Santo, no somos una obra de beneficencia, somos una empresa y como tal cobramos comisiones, pero solamente cobramos comisiones del promotor. Es decir, un corredor de propiedades normal te cobraría una comisión a ti, al comprador, y una comisión al vendedor, que en este caso sería el promotor. Pues nosotros solamente tomamos la decisión por política de empresa, solamente cobrar al promotor, ¿vale? Apostamos un poquito más al volumen, apostamos un poquito más a la comunidad, a contribuir, a ir lento, pero ir seguro. Un poquito, esa es nuestra filosofía. Perdón. La otra pregunta que te quería hacer, fíjate, es si me pudieses diferenciar un poquito más detalladamente la diferencia entre un contrato de reserva, que entiendo es donde yo separo o elijo la unidad de departamento que me voy a quedar. En ese momento la saco del stock disponible por parte del promotor y el promotor deja de ofrecerle esa unidad de departamento a otras personas. ¿Cuánto tiempo tengo desde que yo firmo el contrato de reserva, lo cual se hace en el acto en que yo pago la misma, ¿no? La reserva la pago, que puede llegar a costar, yo he visto, no sé, 1.000 euros, 5.000 euros, cosas por el estilo. 3.000 es una señal simbólica. 1.000 euros es muy poco para una señal, algunas veces lo hemos hecho, pero con 3.000 euros ya es una cantidad suficiente como para que el promotor diga, bueno, con 3.000 euros nadie le apetece perder 3.000 euros y 3.000 euros ya es una señal en la cual pues, el promotor se siente que hay un compromiso. Evidentemente 3.000 euros respecto a una propiedad de 200.000, evidentemente es muy poco. Pero es que en el momento que firma ese contrato con 1.000 o con 3.000 o con 5.000, como tú dices, lo que ocurre es que ya no puede hacer nada con esa propiedad, ya la tiene comprometida. Claro, la tiene comprometida, la saca del stock y por lo tanto no se la puede ofrecer a nadie más. Así es. Ok, perfecto. Y entonces los plazos del contrato de reserva-compraventa dependen, porque si tú coges un proyecto, por ejemplo, como hicimos anteriormente, que tiene muchos meses, pues el contrato de reserva es al inicio. Oye, hemos pasado esa reunión de análisis, tenemos claro que tú quieres comprar, tú quieres vender, nos entendemos, el contrato de reserva es adecuado y veremos el contrato de compraventa también, porque también lo vemos, se puede ver todo. El contrato se revisa, y dice, estamos de acuerdo y firmamos. Y ya cuando firmamos, entonces ya nos hemos comprometido ambos, tú a comprar y yo a vender. Y entonces, ese momento es el contrato de reserva. ¿Cuánto tiempo puede pasar el contrato de reserva de compraventa? Dependiendo cuál es el proceso en el que está ese. Puede pasar 10 días, puede pasar 15 días o puede pasar 15 meses.
o 20 meses. Hasta que, dependiendo cómo vaya la evolución de todo ese proyecto, hasta que tenga el préstamo al promotor, tiene que tener la licencia de construcción, tiene que tenerlo, o sea, aquí para que tenga el contrato de reserva también es una garantía importante. Ese contrato de reserva te compromete, pero de alguna forma está protegido. Tu dinero, es muy importante que hablemos de eso. ¿Por qué? Porque tu dinero va directamente a una cuenta pignorada. Es decir, es una cuenta bloqueada del banco. No va al promotor. Aunque tú firmes con el promotor, firmas un contrato. Pero ese dinero no va al promotor. Va a una cuenta del banco, también del promotor, pero está bloqueada y todo ingreso que entre ahí no puede tocarse. Con lo cual, que sepas que ese dinero de reserva está protegido. Es más, luego se va poniendo ese dinero de pagos mensuales, ¿vale? Se va haciendo y ese dinero que se va haciendo de pagos mensuales y las cantidades que se aporten también están bloqueadas y, por lo tanto, no se va a tocar tu dinero. Y cuando tengo ese contrato de compraventa, en ese contrato de compraventa, ahí tiene que pasar varias cosas, porque si no, no puede firmarlo. Para que tú firmes el contrato de compraventa, es decir, una venta casi ya real, se puede considerar que esa venta ya está realizada formalmente. Ese contrato de compraventa el ayuntamiento ha tenido que darle licencia de construcción y el banco le tiene que dar crédito al promotor. Y, por lo tanto, todo eso que pasa detrás te garantiza que ese proyecto es sólido, que ese proyecto ya está supervisado por el ayuntamiento, que cumple con todas las normativas estrictas y tiene todos los seguros, todo. Y entonces tú sigues pagando tu cuota, firmas el contrato de compraventa y entonces es cuando el promotor puede disponer de ese dinero, de esa cuenta que estaba pignorada, pero tiene que darte un aval bancario cada 6 meses de todas las cantidades aportadas. Con lo cual tú tienes un aval bancario de todas esas. Y además ese dinero, también hay mucha jurisprudencia en el caso de que, en el peor caso de todos, que la empresa se fuera a la quiebra o lo que sea, es el propio seguro quien lo cubre y si no, incluso el propio banco puede llegar a cubrirlo, ¿vale? Entonces, que sepamos que tenemos como inversores muchísimas seguridades y muchísimas garantías también de que nuestro dinero está protegido hasta que se entregue finalmente esa propiedad. Fantástico. Vamos a hablar de algunas garantías que hemos negociado con el promotor y de algunas también cláusulas de salida de ese contrato de compraventa que hemos negociado con el promotor el día de hoy para la próxima semana en breves minutos más. Vamos a ir explicando bien despacito esto para que quede absolutamente claro porque es fundamental para disminuir los riesgos de nuestras inversiones inmobiliarias. ¿Bien? Entonces, vámonos al siguiente punto, que es ¿qué es lo que debo hacer para tener un buen contrato de reserva? Bueno, primero que no, definamos qué es lo que consideramos, porque bueno para mí puede ser malo para ti puede ser bueno para mí. Entonces, ¿qué es lo que consideramos acá un buen contrato de reserva, en primer lugar? Así es. A ver, un buen contrato de reserva es un buen contrato que cumpla con tus expectativas y riesgos mínimos. El contrato de reserva tampoco es tan fácil negociar como es, venga, voy a negociar con este coche y tal. Voy a comprarme un coche, voy a coger. Tiene sus particularidades. Una promoción que tenga 100 viviendas o 30 viviendas no puede estar haciendo contratos independientes para cada uno. Tenía que tener un despacho jurídico brutal. Normalmente suelen tener una cierta flexibilidad muy, muy pequeña, pero ese contrato suele ser estándar y cerrado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, tener claro qué quiero aceptar y qué estoy dispuesto a no aceptar. Porque si tú de repente tienes la propiedad perfecta y tienes todo lo que te gusta y de repente te ponen muchas complicaciones en un contrato en el que hay una serie de riesgos que tú no quieres acometer, pues ahí está el riesgo. O sea, el riesgo no solamente es el invertir en la propiedad adecuada y el traer un buen inquilino y que tengas una buena financiación, sino que también el contrato de reserva tiene sus particularidades. Es un compromiso y lo firmas. Claro. Y hay que cumplirlo. Entonces, el buen contrato de reserva es entender qué es importante para ti y que ese contrato lo recoja. Porque para que sea un buen contrato para mí, pues tengo que quitarle... Es una negociación entre el que compra y el que vende. Si yo tengo muchas cosas buenas para mí, es a costa de que el que vende las pierda. Y si tengo unas condiciones muy buenas para el vendedor y una seguridad total, pues es a costa de que yo renuncie a ciertas cosas. Entonces tiene que haber un equilibrio. Esto tiene que haber algo que nos compense y nos equilibre a los dos para que los dos estemos contentos y firmemos ese contrato mutuo. Entonces es importante entender qué es un contrato bueno de reserva. Lo que cubre tus expectativas de inversión, los que cumple esa garantía en la cual tú estás tranquilo, sabiendo que te pertenecen esos derechos, que tienes unas obligaciones y estás dispuesto a aceptarlas. Y sobre todo, es algo que muchas veces no nos ponemos a pensar, son garantías, tienes que tener unas garantías.
Yo ayudo, por ejemplo, también en el mundo de la inversión inmobiliaria. Ayer teníamos un acuerdo también con un local importante en Madrid y es de un inversor mexicano que conozco y negociando ahí con un operador francés importante porque ese contrato también de alquiler pues es parecido a un contrato de reserva. Te obligas. Y hay una serie de garantías que el operador quiere que el propietario le dé y el propietario, digo, no, ni se te ocurra pasar por aquí. Vamos a darle esta otra opción. Vamos a darle esta opción porque estas garantías te puede obligar a que le puedas indemnizar en 18 meses en algo que no te corresponde. Y entonces le intentamos compensar, negociamos y ya está el acuerdo ya ok. Y un contrato de reserva es algo parecido. Tú tienes que ver qué te estás obligando y qué derechos tienes respecto a esa propiedad para garantizarte que dentro de tu estrategia, siempre hablamos de la estrategia de inversión en los próximos años, que se cumpla. O sea, no es tan complicado porque al final decir, bueno, ¿qué me obligo? ¿Qué derechos tengo? ¿Y qué quiero protegerme en ese contrato? ¿Me lo protege o no? Y eso es lo que debe contemplar el contrato de reserva y posteriormente el contrato de compraventa. No sé si tú lo Genial, ves. ahora es importante destacar algunos puntos importantes de cara ya a la próxima semana. Y lo primero es que nosotros hemos negociado con el promotor. Viste que cuando yo hice mi primera inversión, al igual que probablemente como la mayoría de las inversiones que se hacen en España, tú pagas esos 3.000 euros o 1.000, 1.500 euros, depende del monto que se haya negociado o que sean las reglas que el promotor considere mínimas necesarias para poder dar una seriedad a la reserva que tienes y con ello separar la unidad. Y ese dinero es intocable, o sea, del momento que lo entregaste, si te echas para atrás, dado que el promotor ya sacó la unidad del stock, entonces pues no hay devolución, ¿vale? Entonces, una de las primeras cosas que hemos negociado nosotros es que tengas un plazo de 14 días para arrepentirte. ¿Okay? Eso es lo primero. Puedes reservar con toda la paz y tranquilidad moral para poder revisar con toda calma las cláusulas del contrato y con toda la paz y tranquilidad que eso significa. Y ese dinero está, entre comillas, garantizado de que se te va a devolver. ¿Ok? Entonces, esto es extremadamente importante porque te permite de alguna manera dar un paso sin arriesgarlo todo. ¿Ok? Porque, claro, de acuerdo que 3.000 euros puede ser poco en comparación con el valor de una propiedad de 160.000, 200.000, 250.000 euros. Estamos de acuerdo. Pero siguen siendo 3.000 euros, ¿me explico? Que a mí no me gusta perder 3.000 euros. Hay que trabajar un mes completo y hay gente que trabaja más de un mes para poder ganarse los 3.000. ¿Okay? Entonces, es importante tener este punto bien, bien claro. La reserva la reserva que tendrás que hacer la próxima semana para poder separar una unidad de departamento está garantizada, y está garantizada no tan solo por 24 horas que dura el lanzamiento, sino que está garantizada por 14 días. Desde el momento que tienes la reunión de análisis, porque todas las personas que reserven obligatoriamente tienen una reunión de análisis antes de firmar cualquier cosa, en donde se revisan detalles como los que estamos discutiendo aquí, con mucho más precaución, para arrepentirte o evaluar sea lo que sea. Pasados los 14 días, por supuesto, esa reserva pierde validez porque la próxima semana, dado que es un lanzamiento, van a haber personas en lista de espera queriendo unidades y lógicamente si tú tomaste una unidad, esa unidad dejó de ser ofrecida para las otras personas que están en la lista de espera. Así de simple, ¿vale? 14 días nos parece un plazo más que razonable. Antiguamente, Jesús, en Chile dábamos plazo infinito, ¿ok? Plazo infinito. O sea, en el fondo tú reservabas y si te arrepentías 30 días después, 60 días después, 90 días después, no pasaba nada. Y nos empezamos a dar cuenta de que eso era un error, porque el inversionista dilataba la decisión de la firma del contrato de compraventa. Y pasaban 30 días, 60 días, 90 días. Una vez nos pasó con un inversionista 120 días. Dice, no, es que en realidad voy a invertir en otra cosa mejor. Y resulta que el promotor nos quería matar, porque resulta que estuvo 120 días, 90 días, 60 días la propiedad sin estar en el stock de venta. Y fueron 60 días perdidos de vender un departamento.
Y estamos hablando de propiedades que se venden por completo en menos de un año. Entonces, 60 días representa el 20% o el 15% del tiempo total de venta. Entonces, desde ahí en adelante pusimos este límite de 14 días, que nos parece que es un tiempo más que razonable para que tú puedas preguntar lo que quieras, revisarlo con tus abogados, lo que quieras, etcétera, 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 y pasar a firmar el contrato de compra-venta y consecuentemente pagar lo que sea, iniciar el proceso de pago de las cláusulas negociadas para el pago del contrato según haya sido acordado. Hay gente que va a pagar el 20% al contado, se va a ver beneficiado de algunos beneficios adicionales, hay gente que va a pagar en cuotas, hay distintas formas de pago que las vamos a explicar con lujo de detalle la próxima semana cuando estemos hablando del lanzamiento, ¿ok? Pero me gustaría destacar este punto fundamental de la garantía de la reserva. Vamos a tocar en esa tecla fuertemente en el lanzamiento, eso va a quedar sumamente claro, quizás más claro que como está quedando hoy día, pero me gustaría destacar ese punto, ¿vale? No sé si quieres pasar al siguiente punto, Jesús. Sí, perfecto. Pasemos al siguiente punto. Bien. ¿Cuáles son los riesgos de firmar contratos sin cláusulas de salida? Bueno, ¿te parece si primero explicamos qué es lo que es una cláusula de salida? ¿Cuáles cláusulas de salida podrían existir o podríamos agregarle a un contrato de compra-venta? Y por supuesto, cuáles son las consecuencias de no tenerlas. Vale, pues las cláusulas de salida realmente son condiciones en las que te protegen salirte de ese contrato. Si no, esas cláusulas de salida no vienen obligadas por ley, no vienen pactadas previamente, eso lo tenemos que negociar, ¿vale? Una cláusula de salida es, por ejemplo, eso. ¿Qué pasaría si yo enfermo y ya pierdo la capacidad de trabajar y estoy sin poder trabajar, entonces no genero ingresos? ¿Qué pasa si, por ejemplo, me despiden? Porque, claro, yo estoy dispuesto a pagar, pero eso si no firman un contrato y tú no cumples ese contrato, lo pierdes. Si tú firmas un contrato en el que vas a pagar y el propietario, el promotor, firma un contrato en el que vas a tener que te va a vender, lo que le pase al vendedor, que se le rompe el coche, que le pasa algo, que se rompe una pierna esquiando, que le pasan cosas, él tiene que seguir cumpliendo su contrato. Y si a ti te pasan cosas durante ese tiempo donde estás pagando ese contrato, te has comprometido y el promotor no puede venderlo, ahí es cuando sí hay un riesgo. Es decir, si yo no firmo si yo firmo un contrato, mira, cumplo mis obligaciones, perfecto. Estoy contemplando, evidentemente, que va a ir todo bien, como va hasta ahora, o va a ir mejor. Segundo, acepto las obligaciones que me corresponden y tengo unos derechos. Y el promotor tiene sus obligaciones y sus derechos, y tú también, y ambos estáis de acuerdo. Pero hay veces en las que no se contempla que pueda pasar algo en ese tiempo y no se firman cláusulas de salida. Se firma una condición en la que dice, en el caso de discrepancias o no, conflicto, lo que sea, pues se atenderá en los juzgados de Madrid, en los juzgados de Alicante, en los juzgados de Pamplona, esa resolución donde el propietario pueda tener, pues donde se puede llevar a un juzgado cualquier reclamación respecto a esas condiciones del contrato. Y eso se suele firmar siempre, donde se puede hacer esas reclamaciones o esa resolución del conflicto. Pero antes de que llegue ese conflicto, un contrato, nuestra recomendación es que tenga ciertas cláusulas de salida. Y eso es algo que se tiene que negociar. Normalmente, si tú vas tú solito a un promotor y quieres que haya esas cláusulas de salida, cuando ya tienen un contrato tipo para toda la promoción, pues es difícil que te hagan caso. Es difícil. Dices, ya, pero es que tengo que mover a todo mi departamento jurídico, a este despacho de abogados externo, para ti. Al directorio de la promotora hay que sacar Tengo un que llamar al presidente de España para eso. Tengo que mover el mundo entero para un contrato, para una propiedad. Y, pues igual prefiero no vendértelo, porque y ahí viene gente vendiendo y ya lo voy a vender por otro lado. O sea, es demasiado esfuerzo cuando ya se ha negociado, porque un contrato, pues bueno, es difícil que se pueda llegar a negociar, dependiendo también, la promotora está chiquitita, pero eso es una estructura grande. Para cuando llegas a esa persona ya han construido el edificio. Entonces, igual no le interesa, ¿no? Pero bueno, entonces, eso de las cláusulas de salida es algo que muchas veces la gente no se da cuenta. O no lo tiene en cuenta porque los contratos es para mirarlos y estudiarlos y saber realmente lo que dice, no lo que creo que dice. Porque lo que dice, la legalidad y eso, tiene sus particularidades. Y hay veces, por ejemplo, Manu es un experto en eso.
Manu, por ejemplo, está acostumbrado a negociar con fondos, y cuando ponen algo en un contrato o lo que sea, pues la última cláusula que ponía pues le costaba 25.000 euros, solo una pequeña modificación. Y lo tuvo que revisar y se dio cuenta realmente que eso que ponía pues tenía unas consecuencias que tenía que pagarlo. En otra cláusula pues igual te lleva 1 millón de euros en una operación, no a nivel de apartamento, sino en operaciones más grandes como las que lleva él, logísticas y todo eso. Entonces, estamos hablando de que los contratos tienen unas implicaciones. Entonces, es bueno estar asesorado para firmarlo, entenderlo y hacerlo bien. Entonces, las cláusulas de salida creo que es importante. Creemos nosotros, Ignacio y yo y todo el equipo, creemos que es importante dejar abierto pues, a ciertas cosas, y eso es una negociación que la pactamos nosotros, que no viene porque el que ya tenga varias inversiones inmobiliarias y el que haya negociado con promotoras y haya comprado varias propiedades, cuando luego descubra un contrato en el cual se ha mimado y se ha protegido para que el inversor tenga más posibilidades y más garantías, va a descubrir y dice, bueno, esto está fenomenal. Muchas veces igual el inversor no ve y dice, pues esto será un contrato, pues lo normal. Pues no puedes hacerlo tú y probarlo, y puedes ver un contrato en el cual ya hay una negociación previa con mucho cariño para que el inversor novel tenga más garantías y vaya estando cómodo y tenga su posibilidad de salida en el caso de que haya algo de fuerza mayor. Y si le firma un contrato de compra-venta, no, es que me he arrepentido después de que llevo 15 meses y no voy a pagar, no quiero vender, no quiero comprarlo. Pues entonces ahí sí vas a perder dinero. Devuelve mi dinero. Bueno, pues no se puede hacer eso. No, ya se lo voy a vender yo a otro y le gano. No, eso por ley aquí en España está prohibido. Tampoco no se puede hacer una cesión de contrato. Entonces hay una serie de cosas en las cuales tú puedes salirte y eso, pues según en qué casos, pues evidentemente pues se intenta entender por parte del promotor, y otras cosas es bueno que las tengas firmadas. Por ejemplo, esas dos cosas que estamos hablando de qué pasa si me despiden. ¿Qué pasa si me enfermo gravemente? Una de las cosas que hemos logrado negociar son justamente esas cláusulas. Antes de explicarle las cláusulas que hemos logrado negociar o las cláusulas de salida que hemos logrado negociar para el próximo lanzamiento, ya de cara al próximo lanzamiento de la próxima semana, que son una especie de adelanto de las buenas noticias de lo que viene para la próxima semana, me gustaría explicar por qué el promotor no le gusta colocar cláusulas de salida. Y la razón es bastante sencilla. Y porque así como tú tienes miedos de que el promotor cumpla los compromisos de entrega, las fechas de entrega, y que entreguen la propiedad con las características, formas y según están en el contrato, a ti te interesa que se entregue no tan solo en las fechas, sino que además, o con un rango de fecha, digamos, pueden haber cierta tolerancia de atraso, pero tiene que cumplirse con cierto intervalo. Por cierto, las promotoras también inteligentes en esto se dejan bien protegidas en este intervalo, que puede tardarse 6 meses. Se habla de semestres de entrega, no se habla específicamente de un día y hora, porque depende de muchos factores que no están bajo el control de ellos. Por cierto, no tan solo está el tema de la construcción, que con la pandemia comprenderás que este tema todavía se puso aún más sensible, sino que también están temas de permisos no de edificación, sino que permisos de entrega y de habitabilidad. Viste que un edificio, como cualquier país, tiene que el ayuntamiento ir y revisar que el edificio esté bien construido, que esté con la cantidad de fierros correspondiente, que tenga la luz, la electricidad, el gas, y todos los elementos estén con las normas municipales correspondientes. Entonces, una vez, eso depende de un tercero, que es la municipalidad, que tiene que venir a verificar toda la información. Y eso puede tardar cierto tiempo. En España yo sé que esto funciona más rigurosamente, pero es que en Latinoamérica, donde vivo yo, este tema es un movimiento cintura, ¿no? Es una especie de sugerencia de los tiempos que se pueden demorar. Puede ser 30 días, 15 días o puede ser 3 meses. ¿Bien? Cambian al director de obra del municipio, del ayuntamiento, y resulta que partimos todo lo que avanzamos por 90 días se pierde porque cambiaron al director. Yo invertí en una propiedad recientemente, en noviembre del año pasado, y en diciembre teníamos que firmar y me cambiaron al director de obra de la municipalidad. Todo de vuelta, todo para atrás. Nuevamente la revisión completa y todo para atrás, simplemente porque cambiaron al director. Entonces el director no se sentía tranquilo firmando algo que no había pasado por la revisión del equipo de él.
Entonces, cambió el equipo completo y todavía estamos esperando que firme el maldito permiso y eso estamos en febrero ya. Así que ese tipo de cosas pasan y el promotor se protege de esto en el contrato. La otra razón que es importante, siendo empático con el promotor, es, imagínate que yo soy promotor y yo te firmo contigo y con 100 personas más o con 30 personas más, dependiendo del tamaño de mi promoción. Y resulta que de las 100 personas que firmaron, 80, 2 meses antes de la entrega, desisten. Dicen, no, devuélveme el dinero. No, me retrasaron la hipoteca. O no, me echaron del trabajo. O, ¿sabes qué? No. Bueno, esto me puede hacer quebrar. O sea, si el 80, yo firmé un contrato fantasma, entonces. A los promotores les gusta firmar contratos serios. Y para que el contrato tenga seriedad, tienden a poner multas por incumplimiento de contrato. Igual que al inversor también le gusta firmar contratos serios, no contratos fantasmas. O sea, lo mismo que quiere el promotor, quieres tú. No nos interesa firmar algo que esté 15 meses pagando y que luego no haya nada detrás. Cuando yo podía haber invertido en otro sitio y encima puedo arriesgar mi dinero. Pues exactamente, o sea, la empatía hay que ponerse desde la posición, pero a veces cuesta verlo desde el otro lado y decir, joder, qué tío, ahora ponte tú que te pase a ti. Ah, bueno, ahora sí lo entiendo. Ahora sí lo entiendo. Sí. Claro, claro. Entonces, estas cláusulas de salida que hemos logrado negociar, si bien es cierto, las hemos negociado con responsabilidad, es porque vamos a pasar por un proceso de revisión y análisis para ver con quién firmamos. No sé si se acuerdan ayer, quizás un poco arrogante de mi parte, decir, oye, vamos a seleccionar con quién firmamos. Es justamente por esto. Porque hemos negociado cláusulas de salida. Entonces, vamos a bajar la barrera de entrada. Se va a hacer fácil entrar porque es fácil salir. Y como es fácil entrar y es fácil salir, entonces estamos corriendo el riesgo de firmar contratos fantasma. Y consecuentemente vamos a tener mucho cuidado pues con quién firmamos para ver si la persona está realmente seria y realmente tiene la capacidad financiera para cumplirlo, digamos. ¿Ya? Entonces, eso, haciendo empatía contigo ahora, con el inversionista, bueno, eso me da la tranquilidad de que yo, si me dejan firmar, si me aprueban la firma, es porque el promotor quiere efectivamente firmar conmigo. Por lo tanto, firmo tranquilo, sabiendo que quizás ellos ven cosas que yo no veo de mí mismo. Todos tenemos puntos ciegos de nosotros mismos. Vamos a intentar explicarlo con la mayor simplicidad posible, todas las cosas para que firmes con conocimiento de causa. ¿Vale? Pero te hace esta sensación de tranquilidad, ok. Porque tu ficha, tú como inversor, serás presentado al promotor. El promotor evaluará tu ficha y dirá, sí, yo firmaría con esta persona que ustedes me están proponiendo firmar. Sí, efectivamente. Aquí está el borrador de contrato. Que lo revisen y firmamos. Si esta persona firma, yo firmo. Estoy dispuesto. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son estas cláusulas de salida, mi estimado Jesús, que hemos negociado? Sí, pues bueno, yo creo que es interesante saber por lo menos esas dos. Yo creo que es importante tener una tranquilidad de que, evidentemente, tiene que haber una responsabilidad de que cuando alguien firma, tiene la intención de cumplir y tiene que cumplir, porque afecta a muchas cosas. Pero también esas dos cláusulas de salida, en esta promoción que vamos a presentar el martes y el prelanzamiento del lunes, las tenemos ya cubiertas. Es algo que lo hemos hablado porque creemos que nuestra comunidad de inversores, si tiene algo de fuerza mayor, si tiene algo como que le entra una enfermedad grave o le pueden despedir del trabajo y entonces no va a poder cumplir, bueno, pues que tenga esa cláusula de salida y que pueda salirse de ese contrato y por lo menos seguir con su vida y no agravar su vida. Pero eso es una negociación intensa porque esa 90 la tenemos que ceder al promotor y tiene que el promotor volver a venderla. Y con lo cual le damos una sobrecarga y le damos un riesgo. Si eso pasara con varias personas, entonces la promoción correría riesgo. Entonces, tenemos que entender que para el inversor es una ventaja y una tranquilidad. Y dices, bueno, qué bien, esto me da una tranquilidad, nunca lo había pensado, porque cuando alguien firma, entiende y se pone en la posición de que todo va a ir bien, de que no le va a pasar nada, y evidentemente. Pero los contratos es bueno contemplar posibles cosas que puedan pasar. Nos vamos a preparar, como dice Ignacio, vamos a prepararnos para lo mejor, ¿no? Pero vamos a cubrirnos de lo peor, por si acaso. Entonces,
Y si quieres, Bien, entonces, ya... déjame ver si entendí bien. Entonces, de cara a la próxima semana, haciendo una especie de adelanto de lo que viene para la próxima semana, tenemos entonces, o sea, negociado entonces, cláusulas de salida, o mejor dicho, resiliación del contrato, eso es, eliminar el Una contrato, resolución en español, se llama, una una resolución del contrato. Sí. resolución del contrato en la eventualidad de enfermedades graves y o cesantía, los cuales, por supuesto, tú Sí, tienes que pérdida de trabajo. demostrarlas. Cesantía tampoco se conoce, pérdida de trabajo. Pérdida de trabajo. Y entonces, si yo pierdo mi trabajo, y para ello no es que yo renuncie, ¿no? Te tienen que echar, tiene que ser de fuerza mayor. Si tú renuncias, es una irresponsabilidad de tu parte sabiendo que tienes un contrato que cumplir. Tú tienes que tener cuidado, ¿no? Bien claritas las cosas para que tienes que demostrar, y bueno, se demuestra igual como cobrarías un seguro de pérdida de trabajo, se demuestra de la misma forma con tu carta azul, que le llaman los gringos, ¿no? Y pues la enfermedad grave tiene que ser efectivamente una enfermedad grave, que no venga, no un resfrío de una semana o algo sencillo, ¿bien? Y tiene que ser tú el enfermo. No sirve que se te enferme una tía, un primo de tercer grado por allá. No, tampoco sirve eso. Bien claras las cláusulas de salida. Entonces, ¿te hace sentir más tranquilo? Sí, chuta, ok, si me enfermo y me echan, bueno, porque estoy firmando hoy día y de aquí a la entrega, pues faltan 2 años, 3 años, y por lo tanto pasan cosas. Y esas cosas que pueden pasar de fuerza mayor son, bueno, ¿qué pasa si me enfermo? Tuvimos un caso, Jesús, de un inversionista que invirtió en una propiedad en el primero o segundo lanzamiento que hicimos en Chile, luego 3 lanzamientos más tarde, la señora invirtió en dos departamentos más. Se compró 2 en otro proyecto que le gustó y tal. 15 días más tarde, después de firmar el contrato, me llama la señora desesperada que su marido había sufrido un ataque al corazón. Dije, wow. Me dio un poco de, como vino un escalofrío así, y le pregunté, ¿pero está bien? Con el miedo que me diga que había fallecido por un ataque al corazón. Dijo, está mejor, lo están operando ahora, o lo van a operar, y tiene buenas posibilidades de sobrevivencia, tal, y no sé cuánto, pero esta operación va a costar el 20% de a lo menos uno de los 2 departamentos que compramos. Entonces, ahí fue cuando se nos ocurrió, hablamos con la promotora, le explicamos la situación, la promotora entendió perfectamente, habíamos tenido suerte que había pasado muy poquito tiempo desde que había firmado hasta que tuvo la situación, por lo tanto, y ahí se nos ocurrió. Dije, chuta, esto hay que evaluarlo, nos puede volver a pasar, esto es una realidad que puede volver a ocurrir, sobre todo en periodos como los que estamos viviendo de COVID, en donde con todas las variantes y todas las tonteras que a cual se le ocurre inventar, de aquí a poco, bueno, cosas pueden ocurrir. ¿Vale? Entonces hemos agregado estas cláusulas de salida para que puedas firmar tranquilo. ¿Vale? Vale. Pues si te parece, vamos a la última pregunta, porque creo que es interesante. Bueno, pero ¿se pueden conseguir mejores condiciones para los contratos negociando en comunidad o negociando solo? Porque creo que es importante también que hagamos valer lo que podemos ofrecer a todos los inversores. Porque yo creo que, sin ninguna duda, si tú vas a una marca y dices, te voy a comprar 1 kilo de arroz, ¿me haces descuento? Me te voy a decir, pues no. ¿Y si te compro 1 millón de kilos? Bueno. Espera, que llame a mi gerente. Entonces vamos a ver. Esto ya son palabras mayores, ¿no? Entonces, esto es igual. Entonces, para la gran ventaja de poder ir creciendo nuestra comunidad de inversores y futuros inversores es que conforme más experiencias vayamos teniendo, mucha más capacidad de negociación para conseguir mejores condiciones las vamos a tener. Porque para un cliente no va a hacer, pero nosotros, siendo una comunidad y pudiendo facilitar la venta de una promoción o de una parte de una promoción o de un edificio entero, el promotor está dispuesto a negociar porque le facilitamos mucho y en lugar de tener que estar un largo periodo de tiempo intentando vender y gastándose en publicidad y comerciales y en muchas cosas,
a través de una comunidad se despreocupa de porque ya lo tiene vendido y porque realmente hay un filtro de todas esas personas que también van a entrar. Entonces, desde nuestra comunidad de inversores podemos negociar mejores condiciones. Y además, también nosotros cuando hablamos con la promotora tenemos en cuenta que hay o puede haber diferentes tipos de inversores que quieran entrar. Entonces, alguien que tenga muchos ahorros, alguien que tenga pocos ahorros, alguien que pueda pagar una cuota más alta, alguien que quiera facilidades de pago para tener un largo plazo. Entonces, siempre nosotros intentamos negociar diferentes posibilidades de pagos de ese 20% inicial. Y de alguna forma así, pues en base a la experiencia que vamos aprendiendo con todo lo que vamos haciendo a lo largo de los años, pues intentamos cubrir diferentes posibilidades para que cada uno pueda entrar a conseguir pues, poder invertir, ¿vale? Porque hay gente que tiene muchos ahorros y le interesa tener incluso un descuento si pone ese 20% inicial, pues ¿por qué no? Hay gente que tiene pocos ahorros y puede poner una parte y luego pagar una cuota y tiene otras ventajas. Hay gente que tendría todo el dinero y dice, pues yo quiero comprar el edificio entero porque para tener el banco, que ya no me fío del banco y no quiero tener dinero en el banco, pues me compro el piso tal cual. ¿Qué descuento me haces? Pues también hay gente que tiene esa capacidad y podría comprar el piso tal cual así, o varios pisos. Entonces, nosotros pensamos en diferentes tipos de inversores e intentamos negociar las mejores condiciones, incluyendo esas cláusulas de salida. Y, por supuesto, que cuanto más fuertes seamos, más grandes seamos y más experiencia tengamos, pues más capacidad de negociación vamos a tener para toda nuestra comunidad de inversores. Y eso es prácticamente imposible que lo pueda hacer una persona como invirtiendo individualmente. Una persona pues te da un poquito puedes saber mucho, puedes tener todas las condiciones y todo el conocimiento del mundo, pero la fuerza de invertir una persona para 1 o 2 apartamentos, pues igual es poco. Si tú puedes comprar 20 apartamentos, entonces tu presión, tu capacidad de volumen por ti mismo es importante como para negociar condiciones buenas. Pero lo habitual es que estamos hablando nosotros desde microinversores. No sé cómo lo ves tú, señor Ignacio. No lo podría haber dicho mejor. Es justamente eso. Y eso se hace antes de, no después ni durante. Las negociaciones son antes de. Y nos pasamos literalmente meses hablando con el promotor. Así es que, sin ir más lejos, tenemos ahora una cita con el promotor en donde haremos unos pequeños ajustes. Y les quiero hacer una invitación importante. Ya lo dejaba yo corriendo ahí en el banner, pero lo voy a reiterar. Si tú quieres recibir la oferta de lanzamiento la próxima semana de forma anticipada, el lanzamiento de la próxima semana es el día martes, ¿vale? El lanzamiento oficial es el día martes 8 de febrero a las 20 horas de la noche. Nos reunimos con el promotor, nos reunimos con Jesús, viene Manu, nos juntamos todos y explicamos con lujo de detalle la promoción. Ubicación, precio, bono, garantías, cláusulas, condiciones, cómo es que este proyecto resuelve los desafíos de la inversión inmobiliaria, que de ahorro, que el financiamiento, que la administración, todo. Eso el martes. Pero Jesús y yo vamos a grabar un video de práctica para el martes. Ese video tú puedes tener acceso, consecuentemente, a toda la información, porque vamos a hacer una práctica. La grabación de ese video la puedes tener 24 horas antes. Pero eso la pueden ver solamente las personas que se preinscriban. La preinscripción es brokerdigitalesyberia.com/preinscripción. Es gratis, no te compromete a nada. Te ayuda a recibir... ¿Qué ganas tú? Pues ganas que recibir la información antes que el resto. Inclusive podrías tomar acción antes que el resto. Tendrás, en vez de 24 horas, porque el carrito se abre por 24 horas. De hecho, por 23 horas. No, miento, por 24 horas hasta las 20 horas del día miércoles. 24 horas. Pues bueno, si es que lo haces antes, te preinscribes y tienes la información 24 horas antes, tendrás 48 horas. Es decir, el que se preparó mejor tiene la posibilidad de tomar acción antes que el resto. Y tendrá algunos beneficios adicionales consecuentemente con ello, que podrá elegir anticipadamente. El que llega primero al buffet, el primero que entra en la fila, pues come más o come mejor. El último en la fila, pues se come lo que da sobrando del menú, ¿no? Ya no queda langosta, no queda caviar y bueno, se acabó la langosta. Bueno. Eso es. El otro comunicado que tenemos muy importante es que, por supuesto, te invitamos a revisar la clase 1 y 2 en estos enlaces que están aquí. Los voy a volver a colocar en el chat. Pero me gustaría informar que esta clase número 3 del día de hoy a las 20 horas
la doble jornada que decía Jesús, estaremos hablando de la estrategia de ciclos y superciclos. Detrás de toda inversión hay una estrategia, sin lugar a dudas. Y detrás de una inversión inmobiliaria, también. Porque la libertad financiera, la libertad geográfica, la libertad de rutina, la libertad, tu libertad, sea lo que sea que significa libertad para ti, no la consigues con una inversión. Tienes que tener la habilidad de construir un portfolio de inversión inmobiliaria. Una segunda, tercera, cuarta, sexta, décima inversión. Depende de quién seas tú y cuáles sean tus sueños. Porque para mí ser libre pueden ser 4 unidades. 4 yo, 4 mi mujer, 8 en total, vivimos tranquilos, más la pensión, nos consideramos libres financieramente. Pero para ti puede ser menos o más. Eso se hace con estrategia. Y esta noche estaremos hablando de mi estrategia favorita, la estrategia de ciclos y superciclos de inversión inmobiliaria. ¿Cómo es posible? Si ya invertir en una propiedad era interesante, imagínate poder invertir en más de una propiedad en un periodo de 10 o 15 años. Aquí estamos hablando de una carrera de largo aliento. No es de la noche a la mañana, pero es una carrera segura, estable, que está pensada para tu futuro. Con eso dicho, yo les comparto aquí el link a las clases, es esta, perdón, déjame copiarla, para que revisen la clase 1 y 2 antes de la clase 3. Tendrá mucho más sentido la clase 3 si es que antes revisan la clase número 1 y la 2. Fueron diseñadas estratégicamente, slide por slide, para hacerte pasar y entender del absoluto cero este mundo de la inversión inmobiliaria. Para que inviertas financieramente responsable. Y no inviertas a tontas y a locas en cualquier cosa que te dice cualquier vendedor. Cuando te vayas a... Mira, es algo curioso, y con esto me despido, Jesús, y te dejo cerrar. Ocurre algo curioso. Cuando empezamos a interesarnos en este mundo, algo pasa con el algoritmo de Facebook y de Google, y me empieza a aparecer publicidad en todas partes. De todos lados. Y uno no sabe cómo preguntar, cómo defenderse. Por lo menos ahora sabrás o podrás preguntarle a la persona con la que eventualmente te reúnas, si es que no decides invertir con nosotros, que es una posibilidad también. Se termina la clase número 3 y tú tienes todos los conocimientos, el paso a paso claro de lo que tienes que hacer para poder invertir, y puedes salir a buscar tus propias oportunidades de inversión, sin miedo. Pero por lo menos ya sabrás que tienes que preguntar, ¿cuánto es el valor del alquiler? Si la persona que te quiere vender la propiedad no sabe, te está vendiendo cualquier basura. No tiene idea de lo que te está vendiendo. Te está tratando de vender el stock que tiene y para ganarse una comisión no le interesa, no te quiere ayudar. Pregúntale además, ¿por qué el sector barrio-área en el que está invirtiendo se considera emergente? Y es altamente probable que te intente vender como un barrio consolidado, cuando tú ya sabes lo que estás buscando es un barrio emergente. Solamente con esas 2 preguntas vas a poder adelantarte o eliminar al 80, quizás al 90% de los vendedores que vas a encontrar en sala de venta, con todo el respeto que nuestros colegas se merecen. ¿Okay? Yo trabajé 3 años en una sala de venta, te lo digo con conocimiento causa, un vendedor te puede llegar a decir cualquier cosa con tal de vender. ¿Okay? Por lo tanto, haz las investigaciones, haz el due diligence, haz la investigación correspondiente detrás. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, te lo vamos a entregar en bandeja de plata la próxima semana, pero por lo menos revisa la información. Estas clases salen del aire el domingo, para que no crean, lo veo la próxima semana. No, cuidado. Son gratis, pero salen del aire. ¿Ok? O sea, nuestro conocimiento tiene valor. Nos interesa enseñarte y explicarte para que veas lo mismo que vemos nosotros la próxima semana. Jesús, te dejo terminar, porque ya se acaba el tiempo. Has dicho todo y que nos vamos a acabar ya en Instagram y en Facebook. Así que, bueno, nos esperamos hoy a las 8 de la tarde también y realmente estamos fascinados y con muchas ganas de poder empezar a compartir con vosotros, esperando que llegue el lunes y martes. Así que nos vemos esta noche y ya, pues el lunes haremos nuestro live 838 y podréis ver a las 8 de la tarde también el pre-lanzamiento a la gente que realmente demostréis que hay un interés un poquito mayor de estar ahí y recibir esa información previa. Porque las asignaciones de los apartamentos que vamos a tener se van a hacer exclusivamente por orden de entrada.
al que primero entre. Entonces, los que entran en el lanzamiento van a poder, como dice, entrar al buffet y poder optar primero a elegir las mejores propiedades que se ajusten a tu criterio y a que te podamos aconsejar también nosotros en esa reunión de análisis. Así que creo que es importante. O sea que nos vemos esta noche a las 8 de la tarde y, bueno, que tengas un excelente día. Igualmente, nos vemos. Chao, chao. Chao.